Y vamos a seguir el ritmo que teníamos de las charlas de formación. Estamos viendo las catequesis del Papa Francisco, que terminó el 30 de diciembre, una serie de 30 catequesis que ha dado sobre pasión por evangelizar. Se quedó José María en la 9, que era San Pablo I, y entonces hoy vamos a ver la 10, la 11 y la 12, que es San Pablo II, los mártires y el monacato. Si tenéis dudas, preguntas o lo que sea, pues podéis interrumpir, que no hay problema. Si la pregunta es difícil, pues no se responde y ya está. Pues la catequesis de San Pablo I, dice el Papa Francisco, pues que la hizo para profundizar en el impulso personal de San Pablo, y esta número 2 quiere profundizar en lo que es el celo evangélico de San Pablo. Dice que además así es como lo habla el mismo San Pablo, ¿no? El celo por las almas, el celo por evangelizar. Es verdad que empieza diciendo el Papa, avisa de un peligro que ya avisaba San Pablo, que es el peligro de distorsionar lo que es el celo evangélico, ¿no? Dice el Papa Francisco, incluso dice, San Pablo en la persecución que hizo a los cristianos también tenía celo, ¿no? Pues eso pues no es el verdadero celo, ¿no? El verdadero celo es el que quiere acercar a los demás a Dios, el que quiere llevar el evangelio, la buena noticia, con lo cual también es una invitación a purificar las intenciones de nuestro corazón, ¿no? De por qué hacemos las cosas y cómo hacemos las cosas, y saber que cuando evangelizamos, siendo un mandato de Dios, ¿no?, ir por todo el mundo y anunciar el evangelio, siendo un mandato del Señor, tenemos que ver en la intención de nuestro corazón cuando estamos realizando las cosas, aunque sean buenas, y saber que no es por vanagloria mía, soy mejor evangelizador del que tengo al lado, yo no tengo ningún pudor ni miedo en hablar de Dios. Pues eso es lo que es purificar la intención, ¿no?, de saber cuál es la voluntad del Señor en cada momento de nuestras vidas, y cuándo es bueno dar testimonio, cuándo es bueno dar testimonio con la palabra, con los hechos, cuándo puedo o debo corregir al que tengo al lado, ¿no? Pues todo esto es no porque yo soy superior y mejor, sino porque es un mandato de Dios, y lo rezo, y lo llevo a la oración, y porque a veces haga cosas que son buenas, si la intención del corazón no es la buena. A esto es a lo que se refiere el Papa con este peligro del celo distorsionado, porque podemos estar haciendo las cosas que a vista del mundo son buenas, pero si la intención de mi corazón no es la correcta, y no lo hago por Dios sino por mí, o porque el sacerdote dice que qué bueno soy, entonces pues fíjate, pues qué bueno que me premian, qué tal, si está esta intención detrás, pues Dios nos llama a purificar esto, ¿no? La acción es buena, pero la intención del corazón no. Por tanto, dice el Papa Francisco, habría que preguntarse cuáles son esas características que muestran que el celo evangélico es bueno, ¿no? Que el mismo San Pablo se lo pregunta, y dice, entre estas características, una de las que brota, ¿no?, es la prontitud para propagar el evangelio. La prontitud, ¿no? Que fíjate que dicen esa prontitud por propagar el evangelio, algunos lo traducen por celo. Ese mismo celo del que estamos hablando es esa prontitud por llevar el evangelio, ese es el celo evangélico. Y hace hincapié, el Papa habla de cómo San Pablo se fija en el calzado, ¿no? Es un poco raro el tema este en cuestión, porque se fija en el calzado del evangelizador, y hay que tener en cuenta, ¿no? San Pablo utiliza siempre una terminología como muy militar y como muy, ¿no? Los soldados de Cristo, yo sería el soldado de Cristo. Entonces, para los soldados era muy importante el calzado, porque claro, si vas a la guerra, a un terreno pedregoso, tienes que correr, salvar la vida, pues descalzo difícilmente, ¿no? Entonces, se da cuenta y se fija en el calzado, y menciona a Isaías, que Isaías dice, qué hermosos son los pies sobre los montes del mensajero que anuncia la paz, ¿no? Fíjate que es algo que a lo mejor nunca hemos recapacitado, pero es verdad que suena un poco raro, ¿no? Qué hermosos son los pies, podría decir que hermoso es la palabra, qué bien habla, ¿no? Dice qué hermosos son los pies que le han traído hasta aquí, ¿no? Dice, el celo evangélico es el apoyo en el que se basa el anuncio,
Y los anunciadores son un poco como los pies del cuerpo de Cristo en la Iglesia. Entonces el Papa ahora empieza a zarandearnos, como hace él siempre, con lo de la Iglesia en salida, ¿no? Y cómo los cristianos no podemos quedarnos quietos, sin hacer nada, ¿no? Dice, ese celo evangélico nos llama a movernos, a tener iniciativa. No se anuncia el Evangelio parados, encerrados en una oficina, en el escritorio o en el ordenador, haciendo polémicas como leones del teclado, dice el Papa, y sustituyendo la creatividad del anuncio en el corte y pega de ideas cogidas de aquí y de allí. El Evangelio se anuncia moviéndose, caminando, yendo. Aquí tenemos, ¿verdad?, el ejemplo de María, ¿no? Cuando leemos en el Adviento cómo María recibe el anuncio del Señor, y lo primero que hace María dice, María se levantó y se puso en camino. María, en el anuncio del ángel, le dice que su prima está esperando, y María no se queda, aunque dice que se turbó con el anuncio del ángel, no le lleva a ensimismarse y quedarse en su problema de decir, pues la que se me ha venido encima, mira lo que me dice el ángel, ¿verdad? María, ante el anuncio de que su prima va a necesitar ayuda, dice, se levantó y se puso en camino, con prontitud, sin espera. Esto es lo que es significativo de este celo del Evangelio que nos habla el Papa de San Pablo. Dice él, el término usado por San Pablo para hablar de ese calzado es una palabra griega que denota prontitud, preparación y alacridad. Yo lo he buscado, os confieso que esto lo he buscado en el diccionario. Alacridad. Me encanta, yo ya la he aprendido y la voy a usar mucho, porque es una palabra. Dice, alacridad significa alegría y presteza de ánimo para hacer algo. Alegría y presteza de ánimo para hacer algo. Alacridad. Pues desde luego es esto, ¿no? El Evangelio no se puede llevar con cara mustia y como una carga pesada. Pues fíjate lo que me manda el Señor, que hable de Él, que anuncie su Evangelio. Pues menudo marrón me ha caído encima, ¿no? Pues así, cuando hables del Evangelio con esa cara y con esa alegría de vida, chico, pues nadie va, o sea, ¿quién te va a querer escuchar sin duda, ¿no? O sea, a un tío desanimado y que vende, comillas, el producto así, pues dices, mira, no te lo compro, porque si se me va a poner a mí esa cara de mustio y me va a entrar esa tristeza, pues mejor que me quede como estoy, ¿verdad? Por tanto, en ese celo, la alegría de habernos encontrado con el Señor, que es una alegría en nuestra vida, es la verdadera alegría que nada ni nadie nos puede quitar, y es la alegría que nos mueve y nos motiva. Es la alegría verdadera. O sea, no se trata de decir, es que este chico es serio, no, pero la alegría profunda, puede ser una persona seria, pero tienes la alegría profunda del Señor, Entonces a veces confundimos la alegría con la carcajada fácil, o la risotada, o con reírnos de la vida. Eso no es alegría, ¿no? La alegría de habernos encontrado con el Señor es lo que nos da serenidad y paz en el corazón también, para anunciar el Evangelio como algo que nos ha cambiado la vida, que nos ha motivado, que nos ha transformado el interior del corazón. Y eso es lo que brota y lo que hace que el otro al menos escuche y le llame la atención, ¿no? Y nos dice el Papa, además el evangelizador, el anunciador, es una persona que está preparada para partir y sabe que el Señor pasa de forma sorprendente. Fijaos, el Papa muchas veces nos ha mencionado lo de estar preparados para la sorpresa, que el Señor sorprende, que no podemos acostumbrarnos a Dios, sino que tenemos que seguir dejándonos sorprender todos los días por el amor de Dios y por las sorpresas que Dios nos puede dar en la vida, ¿verdad? Fijaos, ni siquiera aquel que parece que tiene ya la vocación cerrada, como podría ser un sacerdote, decir, bueno, ya tiene la vocación, ya está, ya es sacerdote, pues ya cree que pues se tiene que seguir sorprendiendo todos los días del amor de Dios y de lo que Dios ha pensado para él en su vida, ¿no? Y de su gran vocación. Un matrimonio que ya está casado dice, ya, pues hemos cerrado el tema, ya. Pues si no se sorprenden todos los días del amor de Dios que derrama en sus vidas a través de su cónyuge, a través del amor que se dan el uno al otro, y cómo la gracia de Dios actúa en su matrimonio, y se siguen sorprendiendo cada día de que eso es así y que Dios actúa cada día en nuestra vida, pues esa vocación se va, pues se mustia, ¿no? Y se entristece y deja de tener alacridad de esta tan bonita.
Y el Papa denuncia, él siempre se ha hecho así, ¿no? Él siempre se ha hecho así, es el gran mal de la pastoral de la Iglesia y de tantas otras cosas, pero como lo que nos preocupa es la evangelización, pues es un mal también nuestro, ¿no? Fijaos, es bueno que se revisen las cosas, ¿no? Nosotros cuando hacemos actividades aquí en la delegación, pues se revisan, se anota y se hace el acta. Pero es una tentación el ir al año anterior para ver cómo se hizo, porque así no tengo que pensar, ¿no? O cuando alguien propone algo nuevo, dices, no hombre, no, ahora lo vas a cambiar, si siempre se ha hecho así, pues chico, vamos a quedarnos como estamos, ¿no? Con lo cual nos cerramos un poco también a la voluntad de Dios de esa renovación, de ese aire nuevo del Espíritu, y también sofocamos en el alma de los demás que no han vivido lo anterior, el hecho de decir, bueno, pues, tú lo has probado 3 veces y no te ha funcionado. También tiene la gente el derecho de darse a veces contra el muro de probar. Y a veces somos nosotros los que descubrimos que en ese momento aquello que no ha funcionado durante años de repente funciona porque es el momento, porque es lo adecuado, porque es lo que Dios quiere en ese momento. Por tanto, desterramos la tristeza, el ser mustios, el siempre se ha hecho así. Y luego dice el Papa que no podemos dejar escapar las ocasiones para promulgar el anuncio del Evangelio. El Evangelio de paz, esa paz que Cristo sabe dar más y mejor de cómo la da el mundo. Fijaos, es importante estar atentos a esa necesidad de amor que tiene el mundo, ¿no? Y a veces la vergüenza, el pudor, el pensar que no es el momento, dejamos pasar la oportunidad con personas que tenemos alrededor de dar el anuncio. Fijaos, a veces podemos pensar, claro, ¿tú qué quieres? ¿Que llegue a mi amigo el que no cree y le diga que se venga a misa? ¿O que Dios le ama? Pues no sé si quiero eso, porque preguntárselo al Señor qué es lo que quiere el Señor. Yo no quiero nada. Pero es verdad que a veces nos escudamos en esos respetos humanos, en decir, bueno, pues Él sabrá. Bueno, pues ya cuando Dios quiera, ¿no? Nos escudamos un poco para no mojarnos, ¿no? Para no ofrecer esa salvación que el Señor quiere para todos los que tenemos alrededor también, ¿no? Y que ese tesoro que hemos encontrado, que hemos sido capaces de encontrar y que hemos aceptado en nuestra vida, pensamos que es un tesoro para nosotros. No es un tesoro para nosotros. Recordad la parábola de los talentos, ¿no? Cogemos los talentos que el Señor nos ha dado y los enterramos. No, el talento que el Señor nos ha dado, los talentos, o los muchos o los pocos, da igual, lo que tengamos que el Señor nos ha dado, no es para nosotros, es para compartir, es para darlo. La fe, cuando no se da, se apaga. El amor, cuando no se da, se agota. Los matrimonios, cuando dicen, es que el amor se ha acabado, no, es que has dejado de amar. Es que has dejado de amar. No es que el amor no se agota, porque el amor lo pones tú. Con lo cual el amor no se agota, es la voluntad de querer, ¿no? El amor es la voluntad de querer a alguien todos los días de su vida. Pues esto es igual, es la voluntad de querer al que tengo al lado y que me duele el corazón que esa persona no conozca al Señor. Me duele el corazón que esa persona no conozca la felicidad que yo conozco. Por tanto, no existen las fórmulas, ¿no? Si existieran las fórmulas es que las tendríamos aquí, ¿no? Y el Papa también las habría dado ya. Es decir, punto 1, punto 2, la tercera semana haz esto con el que no cree. La cuarta, no, esto no es un plan, no es una dieta que la sigues y adelgazas 5 kilos en una semana. La dieta de la alcachofa y estas cosas mágicas. No, aquí no hay magia. Aquí está la voluntad de un cristiano de ponerse a tiro, de rezar y decirle al Señor, aquí estoy, Señor, úsame, que sea instrumento de tu paz, que sea instrumento de tu amor, que sea capaz de ver lo que necesita el que tengo al lado. Y tampoco es una cosa de un día, es de preparar el terreno, de preparar, ¿no? Y de ser amigos. Quiero decir, si tú eres amigo de la otra persona, pues empezarás a entrar en intimidad con esa persona, ¿no? A conocer a esa otra persona. Él te conocerá a ti y tú la conocerás a ella, ¿verdad? Entonces, ese es el momento propicio, lo que dice el Papa de no dejar escapar las ocasiones, es eso, ¿no? Con amigos íntimos con los que ya tengo una intimidad, es con quien puedo abrir el corazón y de repente ofrecerle cosas de Dios, ¿no? Y ver qué cosas pueden ser buenas para él. Y el Papa nos lanza unas preguntas y dice, ¿y tú estás dispuesto a dejar que Jesús te cambie el corazón?
¿O tú eres un cristiano tibio que no se mueve? Piensa un poco. ¿Tú eres un entusiasta de Jesús? ¿Vas adelante? Y vuelve a repetir el papá. Piensa un poco. Yo es que a veces no pensamos las cosas. Es que a veces nos falta el momento de silencio para recapacitar y darnos cuenta de cómo lo estamos haciendo en nuestra vida y de pensar estas cosas, que pueden sonar obvias. Sí, claro, si yo voy a misa los domingos, no, si yo doy catequesis. No, hombre, no, si es que yo ya, el párroco, lo que me pide el párroco yo lo hago, no tengo problema. ¿Eres un entusiasta de Jesús? ¿Vas adelante? Pues pensarlo. Y pasamos a la número 11. Testigos los mártires, ¿verdad? El Papa dice que hay una constelación de mártires, hombres y mujeres de todas las edades, lenguas y naciones, que han dado la vida por Cristo, que han derramado la sangre por confesar a Cristo. Dice el Papa, el primero, un diácono, San Esteban, fue lapidado en las murallas de Jerusalén. Podía haber salido corriendo, podía haber negado la fe, y se queda. Y dice, en principio la palabra mártir indicaba testimonio, el testimonio que se da todos los días. Dice, pero luego es verdad que la fe de la Iglesia, ¿no? En la Iglesia, cuando se habla de mártir, se habla de aquel que ha dado testimonio, pero hasta el derramamiento, ¿no? Hasta dar la vida por Cristo, ¿no? Y el Papa nos llama la atención de una cosa, ¿no? Que es una tentación que podemos tener siempre. Dice, pero los mártires no deben ser vistos como héroes, que han actuado individualmente, como flores que han brotado en un desierto, sino hay que verlos como frutos maduros y excelentes de la viña del Señor, que es la Iglesia. Es decir, el mártir es aquel que se ha dejado hacer por el Señor, que tiene una profundidad de vida, de fe, de oración, que ha conocido la entrega de Dios en su vida y que ha preparado el corazón para que, llegado el caso, entregar la suya. Por lo tanto, esto aquí pasa igual que con lo de evangelizar. Si no voy preparando mi corazón, pues posiblemente, si será el caso, no sea capaz de entregar la vida. Es verdad, como digo yo siempre que hablo de los mártires, pues posiblemente nosotros aquí en nuestro Madrid, pues no tengamos que entregar la vida con la sangre, ¿verdad? Pero es verdad que muchas veces tenemos que entregar la vida en humillaciones, en dejar cosas, en dar la cara, en no negar, en hablar, ¿verdad? Y aquí hay unos pequeños martirios cotidianos, ¿no? El Papa Francisco también en otras homilías habla de ese martirio cotidiano del cristiano, ¿no? De en tierra no perseguida, que también a veces cuesta, ¿no? Porque también es más fácil evadirse de ese martirio cotidiano. Y dice, los mártires son aquellos que han profundizado en la Eucaristía y que han sido configurados por el Espíritu en ese misterio de amor que es la entrega del Señor por ellos, y que entonces han vivido entregados a Jesús, y en esa vida de entrega de Jesús, cuando ha llegado el momento de entregar la vida, pues no lo han dudado. Fijaos, el Papa hace hincapié en que ha habido muchos más mártires en la Iglesia moderna que en la Iglesia de la Antigüedad. Es verdad que en la Iglesia de la Antigüedad conocemos grandes persecuciones, pero los que morían mártires eran pocos, eran pocos. En el siglo XX es cuanto más mártires ha dado la Iglesia, en número, en cuantía. Es verdad que, claro, la Antigüedad, pues las estadísticas y tal como que no se llevaban, ¿no? Yo creo que los ábacos no eran Bluetooth y entonces pues se perdía el conteo. Pero aún así, por las ideas que se hacen, ha habido muchísimos más mártires en el siglo XX que en los primeros siglos de la Iglesia. Aún así, fijaos, la Iglesia en los primeros siglos incluso llega a tener un problema, podríamos decir, porque en esa fogosidad y en ese celo del que hemos hablado antes con San Pablo, de ese celo del Evangelio y de dar la vida, no entendían, o sea, el cristiano se quedaba triste si no perdía la vida mártir, ¿no? Hay un momento de la Iglesia en la que no es que se busque el martirio, que de eso que no se busca el martirio, pero en realidad
es como desearlo y pedírselo al Señor, decir, Señor, que sea mártir, porque esto es ser cristiano, dar la vida por ti como tú la has dado por mí. Y hay un momento de la historia de la Iglesia que la Iglesia se plantea y tiene que decir, no, o sea, la vida se entrega de muchas formas, no solo dando la vida con la sangre, ¿no? Y luego San Agustín, nos habla el Papa de San Agustín, de un sermón, cuando habla de San Lorenzo, otro diácono mártir. Se ve que lo de diácono y mártir va muy ligado, ¿vale? Hay muchos diáconos mártires. No sé por qué. Pero San Lorenzo, que murió en una parrilla, no sé si sabéis la historia de San Lorenzo, pero San Lorenzo, bueno, los diáconos, una de las funciones que tenían en la iglesia era, servir las mesas, y en ese servir las mesas era la economía, llevaban el dinero de la iglesia, ¿no? Y entonces en Roma llegó y le dijo a San Lorenzo, bueno, las riquezas de la iglesia tráemelas en 2 días, si no, ya sabes lo que te va a pasar. Y San Lorenzo, pues a los 2 días se presentó con los pobres, se presentó delante y dijo, esta es la riqueza de la iglesia, los más pobres, los que no tienen nada. Bueno, pues esto, que fue una genialidad, pues le costó la parrilla. Le pusieron a la parrilla a San Lorenzo, ¿no? Por eso San Lorenzo del Escorial, el escudo, es una parrilla, dentro de lo que se ve es una parrilla, recordando a San Lorenzo que murió en la parrilla. De hecho, al principio de San Lorenzo, el sol, la parrilla no le quemaba, ¿no? Y le empezaron a echar aceite y tal, a ver si eso prendía y tal. Bueno, pues ahí está San Lorenzo, ¿no? Ese dinamismo espiritual que anima a los mártires. Y dice, con estas palabras, los mártires aman a Cristo en su vida y lo imitan en su muerte. Aman a Cristo con su vida y lo imitan con su muerte. Fijaos, y ahora el Papa habla de la violencia, ¿no? Dice, los mártires, otro signo de martirio, ¿no? Otro signo que se busca cuando se estudia la vida de un mártir, a ver si es verdad que ha sido un mártir por la fe, pues eso es, dar la vida por Cristo, no renegar de la fe, pero mueren perdonando. La Iglesia mira en el testimonio de los mártires si han muerto perdonando. Y dice, y menciona otra vez a Esteban diciendo, cuando Esteban está siendo lapidado, dice, grita, Señor, perdónales, no saben lo que hacen. Con lo cual el mártir está rezando por su verdugo. El Papa nos invita a rezar por la Iglesia perseguida y por la conversión de los perseguidores. Dice, si bien son algunos a los que se les pide el martirio, todos deben estar prestos a confesar a Cristo delante de los hombres y a seguirle por el camino de la cruz en medio de las persecuciones que nunca faltan en la Iglesia. Aquí menciona el Papa Lumen Gentium 42, un documento del Concilio Vaticano II. Dice, bueno, aquí es lo que decía que me he adelantado, dice, son más los mártires de hoy que de los primeros tiempos. Dice, los mártires nos muestran que todo cristiano está llamado a dar el testimonio de la vida, también cuando no llega al derramamiento de la sangre, haciéndose de sí mismo un don de Dios y a los hermanos, imitando a Jesús. Por tanto, nosotros, como bautizados, como cristianos, estamos llamados a esa imitación de Cristo, en todos los momentos de su vida, y a profundizar en esa imitación y en ese seguimiento de Cristo. Y el Papa ahora, a mí esta parte me ha encantado, y ahora vais a ver por qué, los que me conocéis. El Papa menciona a unas mártires en particular, en Yemen, una tierra donde el cristianismo es perseguido, donde el cristianismo no es querido, y las únicas misioneras que tienen permiso para estar allí en Yemen son las misioneras de la Caridad de Madre Teresa de Calcuta. Y aun teniendo ese permiso, las misioneras de la Caridad de Madre Teresa de Calcuta en el año 1998, soy fatal para las fechas, mataron a 4 misioneros de la Caridad. Cuando iban de camino a la casa, un fanático las asesinó porque eran cristianas y las dejó tiradas desangrándose en la calle. Pero es que en el 2016, que eso sí que eso es ayer, en el 2016, Sor Anselm, Sor Margarit, Sor Reginet y Sor Judith fueron asesinadas por el ISIS. Entraron en el convento de las misioneras de la Caridad y cogieron a 2 de ellas, las pusieron de rodillas, las ataron y las pegaron un tiro en la cabeza cada una. La superiora salió corriendo para avisar a un sacerdote que estaba con ellas, el padre Tom, que luego fue secuestrado. Y el padre cuenta cómo, desde la capilla, vio cómo mataban a las 4 hermanas
de rodillas y con un tiro en la cabeza. Y lo primero que hizo el padre Tom fue pedir la misericordia de Dios y que acogiera en su seno a las misioneras fallecidas, y pidió por la conversión de los verdugos. En vivo y en directo, porque puedes pedir, cuando pasa un tiempo a lo mejor ya el corazón se ha curado y dices, venga, perdono y pido. Pero lo estás viendo, lo estás viendo en vivo y en directo. No solo murieron las 4 religiosas, murieron musulmanes, que eran trabajadoras y trabajadores de Casa de las Hermanas, 2 enfermeras y laicos que estaban allí ayudando a las hermanas. Bueno, las misioneras de la caridad siguen en Yemen. Y hace poco, de hecho, para poder atender a las misioneras de la caridad con la Eucaristía y la confesión, ha ido un sacerdote, el padre Alex, que estaba en Calcuta. Las misioneras le pidieron que si por favor podía ir a Yemen a atenderlas, ¿no? Se pide permiso primero al gobierno y cuando se lo conceden puede ir a atenderlas. Pues ahí están, dando la vida por Cristo. Las misioneras de la caridad en 1998 podían haber dicho, pues nos vamos de aquí, esto es muy peligroso. En 2016 podían haber dicho, bueno, ya son 8, ¿no? Pues allí siguen. Las misioneras de la caridad en Sierra Leona, cuando se sublevaron y tuvieron la gran guerra civil, también mataron a 4 misioneras de la caridad. Las sacaron del convento y las pasearon por Sierra Leona, humillándolas, ultrajándolas, diciéndoles que pisaran el rosario. Las asesinaron y las tiraron a una letrina. Tuvieron que ir unos misioneros a escondidas a sacar los cuerpos para poder ser enterrados unos días después, porque las tiraron ahí en una letrina. Y entonces los cuerpos se estaban corrompiendo mucho más deprisa, claro, por todas las bacterias. Esto lo contaba un misionero que lo presenció, el padre Luis, que luego fue secuestrado un tiempo allí en Sierra Leona. Y él nos contaba cómo cuando fue apuntado con el arma de los que había disparado a las misioneras, se dio cuenta de que era uno de los niños que los misioneros habían sacado de la pobreza en sus casas. Y el misionero lo que le dijo fue: no digas que nos conoces, porque te matarán. O sea, la preocupación del misionero fue la del que le estaba apuntando con el arma de que salvar su vida. Bueno, pues esta es el mártir de hoy, ¿no? A lo que estamos también llamados nosotros, a dar esa vida, a dar ese ejemplo y ese testimonio de ser siervos, seguidores, imitadores de Cristo. Y como os digo, esto no se hace de la noche a la mañana. Esto se hace con ese encuentro con Dios en la capilla, en la oración, y queriendo ser, pues lo que hablábamos al principio de purificar las intenciones, ¿verdad? Pues es eso lo que hacen los grandes santos y los mártires y estas hermanas, ¿no? Que ese examen de conciencia que, fijaos, a veces podemos pensar, ¿de qué se confesarán las monjas todas las semanas? Las misioneras de la caridad se confiesan todos los jueves. Bueno, y las carmelitas también, un día a la semana. Y uno pensará, dice, pero unas personas que están entregando su vida a Cristo en el convento, o unas misioneras, unas contemplativas que están encerradas, ¿verdad? ¿De qué se confiesan todas las semanas, por Dios? Bueno, pues no lo sé, porque nunca me han contado sus pecados, ni yo se los pregunto. Pero se confiesan todas las semanas. Aquí hay una verdadera examen de conciencia donde uno se examina verdaderamente esa intimidad con el Señor, esa purificación de las intenciones, del corazón, de si realmente se está entregando al Señor. Y el tercer tema de hoy, testigos, 2 puntos, el monaquismo y la fuerza de la intercesión. Entonces el Papa ahora nos menciona a los monjas, a los monjes, a los hermanas y a los hermanos que renuncian a sí mismos y renuncian al mundo para imitar a Jesús en el camino de la pobreza, la castidad y la obediencia, para interceder en favor de todos. Y entonces el Papa nos hace otras preguntas. El Papa Francisco es verdad que es mucho de preguntar. Dice, ¿cómo puede la gente que vive en un monasterio ayudar al anuncio del Evangelio? ¿No sería mejor que usaran sus energías en la misión, saliendo del monasterio y predicando el Evangelio fuera de él? Dice, en realidad los monjes son el corazón palpitante del anuncio. Su oración es oxígeno para todos los miembros del cuerpo de Cristo,
Su oración es la fuerza invisible que sostiene la misión. Y entonces el Papa ahora menciona, tiene una suerte tremenda con estos temas yo, menciona a la patrona de las misiones, Santa Teresita del Niño Jesús, una religiosa carmelita que no salió del convento y es patrona de las misiones. Dice, así descubrió la hermana Teresa su vocación. Es literal de los textos que dejó escritos Santa Teresita. Comprendí que solo el amor podía hacer actuar a los miembros de la Iglesia, que si el amor llegaba a apagarse, los apóstoles ya no anunciarían el Evangelio y los mártires se negarían a derramar su sangre. Comprendí que el amor encerraba en sí todas las vocaciones. Entonces, al borde de mi alegría delirante, exclamé: Jesús, amor mío, al fin he encontrado mi vocación. Mi vocación es el amor. En el corazón de la Iglesia, mi madre, yo seré el amor. Es patrona de las misiones amando. Los contemplativos, las contemplativas, se apartan del mundo para entregarse al mundo. Es una paradoja, ¿verdad? Pero están entregados al mundo. Nos recuerda el Papa Francisco cómo para ellos la preocupación diaria es rezar por el mundo, por ese mundo que no ven, o sea, que no comparten, podríamos decir, con nosotros, ¿verdad? Y sin embargo, en su intimidad, en la intimidad del sagrario, están poniendo a toda la Iglesia, a cada uno de nosotros, para que sigamos adelante en la vocación que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Por eso Santa Teresita aquí, ¿no?, dice, en el corazón de la Iglesia, ¿no?, esos conventos son el motor de la Iglesia, el corazón de la Iglesia, y que yo seré el amor, ¿no?, que no falte nunca ese amor. Y el Papa nos menciona a alguien muy cercano a nosotros, que vivió en torno al año 1000, eso está cercano a nosotros, que es San Gregorio de Narek, que es doctor de la Iglesia y monje armenio. Y nos dice el Papa que, aferrado a la cruz de Cristo, el pueblo armenio ha sufrido durante toda la historia. Y San Gregorio, encerrado en el convento, reza por ese pueblo armenio que está sufriendo y que es perseguido, ¿no?, y que sostiene a su pueblo con la oración. Y dice, el aspecto que más me conmueve de este monje, de Gregorio de Narek, dice, es precisamente la solidaridad universal de la que es intérprete. Es decir, esa solidaridad universal es que cualquier cosa que sucede en el mundo encuentra lugar en su corazón y reza por ello. Eso es la vida de un monje y una monja contemplativa, que se encierran en el convento para que cualquier cosa que sucede en el mundo ponerla en el corazón, en el sagrario, para rezar por ella. Dice, escribe San Gregorio de Narek: yo cargué voluntariamente todas las culpas, desde las del primer padre hasta la del último de sus descendientes. Dice, como hizo Jesús, los monjes toman sobre ellos los problemas del mundo, las dificultades, las enfermedades, tantas cosas, y rezan por los demás. Y estos son los grandes evangelizadores. ¿Cómo es que los monasterios viven encerrados y evangelizan? La fuerza de la oración. Por eso es tan importante, ¿no? Fijaos, nosotros no estamos llamados a hacer 2 horas diarias de oración. No es la vocación del cristiano, ¿no?, del cristiano de a pie, podríamos decir, ¿no?, del laico. Estamos llamados a hacer oración, cuidado, a vivir en oración y a reservar un tiempo de nuestro día a estar rezando. Si puede ser delante de un sagrario, pues mucho mejor, pero si no, en lo escondido de nuestra habitación, antes de ir a trabajar o en el momento que creamos que es mejor, pero guardar un momento de nuestra cotidianidad, de nuestro tiempo, de ponernos delante del Señor para ver cuál es su voluntad para nuestra vida, para rezar con el Evangelio, para leer su palabra, ¿no?, para que nos dé luz. No estamos llamados a hacer lo que hacen los monjes, porque esa es su vocación, pero también tenemos que tener oración, ¿no? Fijaos que los 3 temas nos hablan de que si no hay oración, no podemos tener ese celo evangélico, no podríamos entregar la vida, ni imitar a Cristo, y por supuesto no podemos sostener también nosotros desde nuestra vida ordinaria también ser el amor que la Iglesia necesita. Dice el Papa, permitidme una palabra. Dice, los monjes son la reserva.
pone entre comillas, ¿no? Dice, la reserva que nosotros tenemos en la iglesia, es esa reserva, ¿no? Guardamos a unos cuantos para que velen por nosotros, para que nos sostengan con la oración, para que sostengan, ¿no? Y dice, fijaos cómo es la costumbre del pueblo de Dios, que cuando se encuentra o va a un monasterio o se encuentra con un monje, dice, oye, reza por mí, ¿no? Dice, reza por mí, reza por mis intenciones, cuida de mí, ¿no? Dice, porque sabe que hay una oración de intercesión que es poderosa, que es poderosa. Dice el Papa, nos invita el Papa a que visitemos algún monasterio, ¿no? Para ver cómo rezan y cómo trabajan, ¿no? Para empaparnos también de esa vida de oración. Y aquí termina el tema 12, ¿no? Sí, es el 12. Así que las siguientes sesiones pues serán otras 3, 13, 14 y 15. No llegaremos a ver las 30 de que en diciembre terminó el Papa, pero bueno, pues poco a poco. Así que ahora, si alguien tiene preguntas, el micrófono está ahí guardado en... No penséis mucho las preguntas, ¿eh? ¿Preguntas? No, qué suerte tengo. Si no hay preguntas, pues nos vamos, por supuesto, claro, esto es así, esta es la vida, o sea, no hay obligación. Ahora, si os queréis con alguna duda, luego no, cuando se corte la emisión yo no respondo a nadie. Yo solo hablo en vivo y en directo. Bueno, pues entonces, comentaros que... Voy a coger el calendario porque si no se me olvida. El próximo viernes, que es 19 de enero, viene la hermana Paulina Goss, que es misionera oblata misionera de Inmaculada, OMI, oblata misionera de la Inmaculada, de María Inmaculada. Pues nada, para dar su testimonio, darnos a conocer esa vocación y luego darnos también un poco su testimonio de esa llamada que recibió del Señor a ser OMI. Y luego, eso es el 19 de enero, el próximo viernes. Ya os avisaré, tengo que buscar sacerdote para la misa, pero posiblemente sí que haya misa porque estoy en ello. Si no, ya os avisaré por mail o por WhatsApp. Y luego, lo siguiente que tenemos es este domingo, que es esto que tengo aquí, la jornada de infancia misionera, la jornada nacional, ¿no? En España se celebra la jornada de infancia misionera el segundo domingo de enero. Entonces, este año es el 14 de enero. Es la obra misional pontificia que se encarga de los niños, ¿no? El lema más antiguo de la infancia misionera era: los niños ayudan a los niños. Y eso es lo que busca esta jornada, ¿no? Que los niños se sientan misioneros y se sientan llamados, como bien dice el lema de este año, a compartir lo que son, tanto con los niños que tienen alrededor aquí, ¿no? Cada uno en donde está, como darse cuenta y ser conscientes de que hay niños en territorios de misión que no conocen a Jesús, que no tienen lo necesario para vivir, ¿no? Entonces se invita también a la oración, ¿no? A la fuerza de la oración. Y para celebrar en Madrid esta jornada, en vez de celebrarla el 14, que está muy cercana a la incorporación de los niños al cole, con lo cual si no nos da tiempo a prepararlo, el 27 de enero, sábado, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, que está ahí detrás, tenemos el encuentro diocesano de infancia misionera. Entonces, a las 10 es la acogida, a las 10:30 es la Eucaristía, que este año preside el obispo auxiliar don Jesús Vidal, y después pues tenemos pues juegos, cantos, testimonios, el vídeo de la jornada lo ponemos también, a lo mejor este año no, este año se veta a lo mejor, el vídeo de la jornada, comemos en el jardín de la parroquia si no llueve, comemos ahí en el jardín, y luego después de la comida hay unos juegos, una gincana con los niños para que se lo pasen bien.
y pues aprendan también, ¿no? Un poco qué es la misión. Y ¿qué decir más de la jornada? ¿Se me ha olvidado algo? Sí, el testimonio además este año viene una misionera que ha trabajado con los niños en Palestina, va a dar su testimonio, la hermana misionera comuniana Expedita Pérez, que es misionera canaria, pero tenemos la gran suerte de que va a estar en Madrid en esas fechas y nos va a dar su testimonio con los niños. Y luego este domingo 14 por la 2 de Televisión Española a las 10:30, la misa que se retransmite es desde la capilla del Colegio Jesús y María, que está en la calle Juan Bravo 13, y es la misa por la infancia misionera. La preside el obispo de Segovia, don César Franco, y concelebra don José María Calderón, director nacional de las Obras Misionales Pontificias. ¿Y qué más? Pero antes de eso tenemos el 19 de enero, o sea, entre las dos cosas, el 19 de enero a la hermana Paulina, y luego ya será el 9 de febrero, tenemos la siguiente sesión de formación para la misión, ¿no? Las 3 siguientes catequesis del Papa, 13, 14 y 15, ¿vale? Pues eso es todo por mi parte. Feliz año, que no os he dicho nada antes, que no nos habíamos visto, hemos pasado un año ya, y nada más, terminamos.